seremos, por encima de todo, seres humanos llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo, muchachos. No quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, y la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, y la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Fidel tenía un amor especial por Argentina y de todas las misiones que existieron a partir del 2000 o 2003 en América Latina, las misiones de Argentina las llevaba él personalmente. Así que por eso nuestro homenaje al final, porque de verdad que todo lo que sucedió en nuestro país fue su idea. Bueno, ahora la palabra a la doctora Aleida Guevara. Buenas noches. No son muy buenas para mí, porque vengo con un catarrón tremendo desde Córdoba. Y bueno, cosas que le pasan también a los médicos, que somos seres humanos, ¿no? Nos toca de vez en cuando una buena gripe. Ustedes vieron aquí una parte de lo que se ha hecho en la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Pero es mucho más amplio el trabajo. Comenzamos realmente con el yo sí puedo, porque cuando Venezuela llega a tomar el poder, compañero Chávez, comienza a hacerse un cambio en nuestro continente, un cambio muy importante. José Martí
el apóstol de la Revolución Cubana, un hombre que vivió en el siglo XIX, había dicho que para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto, para que nadie lo manipule, nadie lo utilice, nadie lo engañe. Y cuando comenzamos a tener estos cambios dentro del continente latinoamericano, se creó un grupo, una asociación que se llama ALBA, Alternativa Bolivariana para Nuestra América. Dentro de esa ALBA, por supuesto, comenzamos Venezuela y Cuba, pero también está Nicaragua, Bolivia, estuvo Ecuador, desgraciadamente, hace poco salió. Y hay unas cuantas islas del Caribe también. Durante este tiempo que empezamos a trabajar juntos, comenzamos con un primer proyecto que era el Yo Sí Puedo, es decir, alfabetizar a nuestros pueblos, no solamente en los idiomas de la colonización, léase español, inglés, francés, portugués, sino en los idiomas autóctonos de nuestros pueblos también, guaraní, quechua, quichua, aymara, creol, y un montón más de idiomas en los cuales es difícil a veces trabajar. El objetivo era llevar como una luz de la verdad, ¿verdad?, a la gente. Pero en ese proceso inicial nos dimos cuenta, como decía este joven que ustedes vieron acá, que había personas que no iban a estudiar o que rechazaban un poco la cuestión y no sabíamos por qué, porque normalmente el ser humano quiere saber. Entonces, bueno, cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que muchas de estas personas que se estaban negando al Yo Sí Puedo es porque no veían y les daba vergüenza, les daba pena. Muchas de esas personas, la mayoría, son realmente muy humildes. Entonces, algunas con creencias religiosas muy fuertes, ustedes conocen esa sensación de que cometí un pecado y Dios me está castigando, o era lo que me tocaba, o qué sé yo, cuántas justificaciones más, porque no tenían idea de que podía resolverse con una simple operación. Ahí comenzó entonces el proyecto de operar a todo el que quisiera, de forma gratuita, por supuesto. Y ahí empezó un rollo para nosotros extraordinario en América Latina por la reacción de los colegios médicos latinoamericanos, que muchas veces son muy reaccionarios, pues son la élite. Y además, ellos siempre tienen miedo de que nosotros le quitemos clientes, pero lo que no se dan cuenta es que nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. Y eso es una notable diferencia. Ahora, claro, si usted está haciendo esta operación, usted no le puede decir al paciente qué dinero usted tiene, cuánto usted tiene en el banco. No, ese no es el objetivo. ¿Qué usted tiene? ¿Cómo puedo ayudarlo? Y si puedo, con mucho gusto lo hacemos. Y claro, tiene que ser gente muy retrógrada, muy tonta, para, teniendo una operación gratuita, vayan a pagar por esa misma operación, ¿no? Aunque los hay, seguro que los hay. Pero la cuestión es que nosotros no podemos negarnos a operar a un paciente cuando viene con una dificultad que podemos resolver. Y ahí se complica la cuestión, porque los colegios médicos comienzan a hacer un combate tremendo contra todas estas cosas. Bueno, el inicio de estas operaciones, cuando uno de los primeros pacientes logró ver, la expresión que dijo fue: esto es un milagro. Y por eso adoptamos el nombre de Operación Milagro. En este momento ya se han operado más de 4 millones de seres humanos en todo el planeta. Bueno, no solamente es América Latina, sino que también estamos trabajando en Asia, estamos trabajando en Medio Oriente, estamos trabajando en África. Y bueno, y también en Europa, también. La cosa es que, de alguna manera, hay que llegar a la gente más humilde, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que muchas veces, como ellos ignoran que esto puede ser resuelto, pues simplemente no van ni al médico. Y comienza un trabajo mucho más amplio, es decir, no solamente operar al paciente, sino ir a buscar al paciente, diagnosticarlo y ver si es realmente posible resolver el problema. En todo esto había existido ya en Cuba la escuela
de Medicina Latinoamericana, la ELAM, así con las siglas. En ella, como decía Claudia, más de 1000 argentinos se han graduado de médicos en los últimos años. Pero cuando llegaban acá, tenían problemas a veces con el título. No les cuento el trabajo que pasan muchos de ellos para hacer una especialidad. Es tremendo. Entonces, bueno, poco a poco había que ir rescatando a estos muchachos también, porque ustedes saben que la sociedad capitalista te consume. Y cuando tú llegas y de pronto vienes con todos los sueños de hacer bien y de hacerlo mejor, la vida te va poniendo obstáculos y de alguna manera a veces te vence. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer estas brigadas médicas Che Guevara, con la cual tuviésemos la posibilidad de llegar a partes del país, bueno, esto es casi un continente, a los lugares más difíciles de acceso, a los más aislados, a los menos protegidos, con una brigada con estos jóvenes formados en el ELAM sobre todo. Pero a la brigada se fue uniendo muchos jóvenes formados también aquí en Argentina, y también por supuesto artistas, maestros, hasta abogados tenemos en la brigada a veces, ¿sí? De todos. Todo el que se quiera unir se va uniendo a la brigada y la hacemos multifactorial, diríamos. ¿Por qué? Porque la salud del ser humano no es solamente que te duela un dedo o que te tengas problemas en un ojo. La salud del ser humano es mucho más amplia, ¿sí? Tú no eres una persona sana si no tienes una casa donde vivir. Tú no eres una persona sana si no tienes un trabajo para mantener a tu familia. Tú no eres una persona sana de ninguna manera si no eres feliz. Todo eso se relaciona con la salud del ser humano. Entonces no es solamente médicos los que vamos a la brigada, sino que como ente social nos comportamos y buscamos toda una serie de compañeros que nos puedan apoyar en el trabajo. Hemos hecho algunas brigadas, no lo suficiente por supuesto, pero la intención ha sido esta de unir compañeros jóvenes y que puedan nuevamente refrescar el por qué fueron a Cuba a estudiar y cuál fue su único compromiso al hacerlo: el devolver a su pueblo lo que el mío le había prestado, ¿no? He tenido la grandísima satisfacción de trabajar con estos muchachos. De verdad, en ocasiones, cosas muy difíciles, porque yo conocía parte de Argentina a través de la solidaridad. Trabajo con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y como llevo el nombre de mi padre, sí, el apellido de él, pues muchas veces he tenido que llevar el mensaje de la Revolución Cubana a otras partes del mundo. Y aquí también me había pasado lo mismo. Pero decía siempre el Che que tú no conoces a un pueblo hasta que no trabajas junto a él. Y es verdad, yo venía, hablaba con estudiantes en las universidades, con las madres de Plaza de Mayo, con los Ocupa. Tenía una serie de actividades interesantísimas también para mí, pero hasta ahí llegaba. Después me volví a ir y se acabó. Cuando comencé a trabajar con una fundación, con la fundación El Mundo Mejor es Posible, ahí comencé a conocer a Argentina desde adentro, desde los lugares quizás que a veces ni los argentinos conocen. Por ejemplo, empezamos por Gangán. Está en medio de la nada Gangán, es una cosa impresionante. Hablar con los mapuches, conversar con ellos, ver la lucha para recuperar su tierra, para que las grandes transnacionales no contaminen su agua con la minería. Todo ese tipo de cosas te va sensibilizando y te va haciendo crecer como ser humano. Después estuve con un grupito más pequeño de estos, yo digo, pichones. Yo me sentía como la gallina con los pichones, ¿no? En el norte del país, en territorio guaraní. Y fue impresionante las cosas que vi, aprendí. ¿Sí? Hay gente que está viviendo como en el siglo XV. Y nosotros nos preocupamos por el celular, por el no sé qué. Y esa gente no tiene ni agua para vivir. Pero ¿saben qué? Muchas veces son mucho más felices que nosotros. También es verdad. Entonces tendríamos que escucharlos más, aprender más de ellos
y sobre todo respetarlos. Eso es algo que nos hace falta y yo lo vi con mis muchachos. Llegamos, por ejemplo, un día a uno de estos asentamientos y yo veía que no empezábamos a trabajar y yo, bueno, se nos está yendo el día, ¿qué pasa? A ver, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, no, doctora, me dice, hasta que no venga el cacique y del beneplácito, no podemos empezar a trabajar. Ustedes saben que cuando salen de la universidad, a veces se creen que se lo saben todo. Mis muchachos habían aprendido a respetar otra cultura, otros tiempos. Y fue muy interesante para mí poder trabajar con ellos. También muy simpático, porque ellos en Cuba aprendieron, por ejemplo, a hacer dispensarización, es decir, toda la masa humana que está a su cargo, ellos saben nombre, apellido, edad, sexo, pero saben qué patología tiene esa persona y la van dispensarizando. Cuántos asmáticos, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos, ¿no? Así. Habían hecho ese trabajo con una comunidad completa, pero le llegó la noticia al cacique de que había un error en uno de los nombres de su célula. Y allá fue el cacique con el resto de la población a resolver el problema. Resultado, cuando volvieron todos se habían cambiado los nombres. Porque para ellos los nombres estos no significan absolutamente nada, pero como es una cuestión legal, pues se tienen que poner un nombre para tener una célula de identidad. Así que se cambiaron todos los nombres y tuvimos que volver a empezar la dispensarización nuevamente. Pero también cosas que marcan la diferencia. Por ejemplo, llegamos a un lugar, a otra población, y estaba solo el cacique con el ayudante. ¿Y dónde está la demás gente?, le preguntaron. Y el cacique nos mira y nos dice, fueron a visitar a la familia. La familia en Brasil. Es decir, para ellos no existen fronteras. Las fronteras las tenemos nosotros en nuestras mentes. Para ellos no. Eso es tierra guaraní. Por tanto, ni es Argentina, ni es Brasil, ni es Bolivia, ni es Paraguay. Es tierra guaraní. Y esas cosas también deberíamos aprenderlas nosotros. Y tendríamos muchas cosas interesantes para mejorar nuestra propia existencia. Las brigadas médicas en general me han hecho sentir más latinoamericana. Y por supuesto me han permitido conocer mucho mejor la tierra de donde mi papá es originario. Y eso es hermoso para cualquier persona, ¿verdad? Si cualquier hijo aspira un día a saber de dónde salieron su gente. Y es lindo ver cómo un hombre es capaz de dejar detrás una inmensa ciudad como Córdoba o como Buenos Aires e irse a una islita del Caribe a luchar por un ideal. A veces la gente no logra entender la magnitud de ese ser humano. Es hermoso cuando uno sabe que hay personas que son capaces de sacrificar lo más lindo que tiene, que puede ser su mujer, sus hijos, el amor que siente, porque está convencido de que debe hacer algo más y que debe seguir haciendo algo más por los demás. Eso es algo que estimula. Ahora en Córdoba pude visitar también un lugar que se está recuperando, que era una antigua imprenta que tenían los compañeros en plena dictadura, porque ya sabían y tenían conciencia de que a veces las ideas son mucho mejores que las balas, y mantener fronteras de ideas y trincheras de ideas es mucho más fuerte que pegar un tiro a alguien. Fue impresionante ver ese lugar porque había sobrevivientes también allí. Y ellos estaban orgullosos de lo que habían hecho, de lo que tenían, y lo quieren recuperar para las nuevas generaciones. Esto es un pueblo que tiene una historia muy interesante. Historia de resistencia, historia de lucha. Pero también tiene un problema muy serio muchas veces. Y es que nos dividimos muy rápido. Los que nos llamamos de izquierda, muchas veces se nos olvida
por quién trabajamos y para quién trabajamos. Cuando la gente no nos identifica, no existimos. Es así de simple. Entonces, cuando hay un desalojo, cuando hay un problema en la universidad, cuando hay un problema con los indígenas, ahí tiene que estar la gente de izquierda. Yo digo que lo único que las personas entienden sin tocar, sin palpar, son las religiones. Todo lo demás hay que tocarlo. Y esto que hoy tenemos acá en Argentina, con el Centro Oftalmológico Che Guevara, es una manera de tocar la realidad. Sí se puede vivir de otra manera. No es fácil, eso se lo puedo asegurar porque yo vengo de un país que resiste las agresiones del imperio más fuerte del planeta en más de 60 años de existencia de revolución socialista. Y ahora ustedes ven, el señor presidente actual, Trump, sigue con sus locuras y su deseo de aplastar la revolución cubana, haciendo miles de cosas contra Cuba por un bloqueo criminal al cual nos somete. Y que se puede hablar muy fácil de él, pero vivirlo les aseguro que es difícil. Es difícil cuando tú como médico tienes un niño y sabes que el medicamento para salvarlo existe, pero nadie te lo oferta, nadie. Porque si lo oferta el gobierno de Estados Unidos, puede sancionar a esa empresa entre 5 a 10 millones de dólares como multa, o puede retirar su capital de la empresa, o puede impedir que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de Estados Unidos. Ese es el bloqueo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. Pero ¿y por qué lo hacemos? Porque cuando al triunfo de la revolución, ese pueblo tenía, por ejemplo, una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. Hoy nosotros tenemos una mortalidad infantil de 4 por 1000 nacidos vivos. Cuando al triunfo de la revolución, las mejores tierras de Cuba estaban en manos de compañías de Estados Unidos de Norteamérica o transnacionales europeas. Hoy la tierra de Cuba es solo del pueblo cubano, no se vende, no se comercia, es propiedad de nuestro pueblo. En aquella época teníamos un 33% analfabetismo, hoy tenemos médicos en más de 140 países del mundo, ayudando a otros seres humanos. Es por eso que tenemos que seguir resistiendo. Que la sociedad socialista no es perfecta, hombre, claro. Si la hacemos hombres y mujeres, nunca es perfecta. Siempre se cometen errores, siempre. Pero los únicos que podemos resolver esos errores somos nosotros, el pueblo. Nadie más tiene derecho a venir a decirnos cómo tenemos que vivir o qué tenemos que hacer. Nadie más tiene ese derecho. Es lo que está pasando hoy con Venezuela, por ejemplo. ¿Cuántas personas, y a veces buenas personas, fíjense, tienen el criterio de que si Maduro es o deja de ser, pero ¿qué te importa a ti eso, muchacho? Cuando Maduro está siendo tan criticado, tenemos que pensar en Mafalda. ¿Ustedes se acuerdan de Mafalda? Que decía que no le gustaba la sopa. Y si Fidel Castro dijera que la sopa es buena, no me obligarían a tomarla, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Si están hablando tan mal de Venezuela y de Chávez y de Maduro, significa que de alguna manera ese país, ese gobierno está haciendo algo que le duele al gran imperio estadounidense. Por eso nosotros necesitamos algo muy importante. Uno, el respeto entre todos nosotros. Si no conocemos una realidad, no podemos juzgarla. Eso es muy importante. La solidaridad entre todos nosotros. Eso es básico para caminar. Es básico para poder hacer algo diferente. A veces tenemos que aprender a olvidarnos del yo y de verdad comenzar a trabajar con el nosotros. Cosa dificilísima muchas veces,
porque mucha gente cree que es superior, que tiene más capacidad o más cosas que dar. Es posible que sea así, pero solo no sirves. Por muy inteligente y brillante que seas, solo tú no funcionas. Tienes que tener entonces unidad, tienes que tener gente a tu lado. Y para eso hace falta que nos aprendamos a respetar. Los pueblos latinoamericanos en general tienen un privilegio extraordinario, y es que muchos de ellos tienen todavía hoy culturas autóctonas. Sin embargo, no las respetamos, no las cuidamos. Miren lo que está pasando en la Amazonía brasilera, por ejemplo. Es vergonzoso eso. Es realmente preocupante. ¿Saben por qué? Porque estamos quemando el último pulmón de este planeta. El hombre podrá vivir sin cosas superficiales o aún sin, qué sé yo, hierro, teléfono, pero sin oxígeno no existimos. No podemos sobrevivir. Y eso se está quemando, pero están quemando también poblaciones autóctonas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Dónde está nuestra reacción como pueblo? ¿Dónde está nuestra solidaridad como pueblo? Nos quedamos a ver si el humo nos llega y nos molesta o nos cambia la temperatura o no, pero no reaccionamos. Y esa es la peor enfermedad que sufrimos todos, la indolencia ante esas cosas. Entonces tenemos que empezar a despertar. Yo no les puedo decir a ustedes lo que tienen que hacer, lo único que les puedo mostrar es lo que nosotros hemos hecho. Es un pueblo pequeño, 11 millones y medio de habitantes, y la mayor parte de ese pueblo le dice no al gobierno de Estados Unidos y mantiene el no hasta las últimas consecuencias. Yo tengo siempre que agradecer muchísimo. Digo, haber nacido en Cuba, pero si no ya me hubieran reventado hace mucho tiempo. Pero saben que lo más hermoso que hemos logrado como pueblo, además de un nivel cultural interesante, es la alegría de vivir. Es la manera de enfrentarnos a la vida. Tenemos un montón de problemas. Nos falta vivienda, tenemos huecos en las calles, el transporte urbano es malísimo todavía, hay serios problemas en Cuba, seguro. Pero tenemos la confianza de que vamos mejorando, de que vamos construyendo y de que vamos resolviendo nuestros problemas. Y eso para un pueblo es fundamental. Tener confianza de que sí podemos cambiar la realidad. Queda en manos de ustedes. Nadie más lo podrá hacer. Pero yo espero que se den cuenta con estos pequeños flash de luz que sí se puede vivir de forma diferente. Muchas gracias.